Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 24 de mayo del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Desiree Pagliarini, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Al lado, Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Muy buenos días, Emiliano. Voy a la otra parte de la mesa, Martín Couto, buen día. Muy buenos días, confundido de día. Claro, sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, pero vi luz y entré. Yo Martín lo escucho siempre, pero la primera vez creo que comparto la mesa con Martín. Mira. Así que... ¿En serio? Mira. Puede ser, sí. Martín se veía en los jueves, ¿no? Claro. Sí. Bueno, mirá, los cruces y los reconocimientos y conocimientos que se van dando. Bueno, y el último saludo es para quien viene por segunda vez a la tertulia. Mariana Álvarez, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. La presentamos, es contadora pública y docente universitaria, ¿no? Sí. Bueno, También. ¿Inteligencia artificial en qué sentido te involucra? En realidad estoy empezando una maestría en San Pablo en Inteligencia Artificial y Big Data. Bueno. Y estamos investigando esos temas hace un tiempito ya. Ya. Que de hecho viene mechado con uno de los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, justamente. Sí, la lo dejaba incorporación anotado por de eso. tecnología en el mercado laboral y bueno, cómo digamos, abordar esos aspectos, ¿no? Desde todo punto de vista. Bien, pero vamos al primero de nuestros temas. El Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento un proyecto de ley para hacer públicos los archivos de la última dictadura cívico-militar. En el Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, se crea una sección destinada a la reunión, organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. El objetivo del gobierno es que esos archivos que hasta ahora son de acceso para un grupo reducido de personas, como periodistas, historiadores o también operadores de la justicia, estén a disposición de quien los requiera sin limitaciones. Apenas se conoció, la decisión generó un primer contrapunto político. Por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entrevistado en Telemundo después de participar en la Marcha del Silencio, advirtió que hacer públicos esos archivos podría violentar la intimidad de víctimas del terrorismo de Estado. Hay cosas delicadas, ¿no? Los archivos tienen cuestiones que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tiene información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y a las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Con lo cual, digamos, dando ese material a la justicia, al mismo tiempo hay que cuidar a quienes fueron víctimas y pueden ser otra vez revictimizados, ¿no? Luego, consultado sobre las declaraciones de Fernando Pereira, el ministro de Defensa, Javier García, se preguntó quién será el censurador que diga a qué información se puede acceder y a cuál no. Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad. Lo hicimos desde el primer día y no queremos que haya ningún comité de censura que le diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no tienen que leer del pasado reciente. El ministro García apuntó además que este gobierno fue el que mayor información ha aportado sobre el pasado reciente. Incluso dijo, esta administración suministró datos que se habían negado en el pasado a organizaciones de familiares. Bueno, arrancó picado este asunto en su presencia pública en la agenda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que escuchamos primero una defensa o una crítica? Martín creo que tenía más ganas de arrancar. Estudió el tema y todo. Así que... Dale, Martín, tú a ver. No, yo creo que lo del ministro García hablando de o insinuando o planteando que alguien busca censores me parece una grosería. Pero apelemos a la mejor hipótesis sobre el planteo de García. Dejemos esa grosería de lado, porque, entre otras cosas, Pereira y el proyecto de ley coinciden en una cosa, y en que hay datos delicados que necesitan reserva. Uno no puede liberar esos archivos porque hay o datos delicados que pueden ser ciertos, o carne podrida, porque no nos olvidemos que nuestra fuente de información va a ser el aparato represivo del Estado. Entonces, y ahí hay que tener cuidado, porque en este país ha costado mucho entender que convivimos con miles de víctimas, no solo con los familiares de detenidos desaparecidos, sino también con miles de expresos, de exiliados, de torturados, que como mínimo tenemos que cuidar. A mí me parece que este país todavía le sigue faltando, han habido avances en los últimos 20 años, a veces más acelerados, a veces menos, una política integral, coherente, articulada y con presupuesto para esto. ¿Y por qué digo esto? Bueno,
¿quién va a procesar esos archivos? Es decir, estamos hablando de fotos, de imágenes que muchas veces son borrosas. Hay un proyecto que ahora voy a comentar, le pasé a Gaby además, porque capaz que se puede mostrar cómo luce la página web. Pero entonces, ¿quién va a decir esto es un dato reservado en miles de hojas microfilmadas, fotografiadas, etcétera? Entonces, tiene que haber equipos técnicos, tiene que haber presupuesto, tiene que haber control de la sociedad civil sobre cómo se está procesando. Para cerrar esta primera intervención, porque creo que lo que me interesaba era pintar la complejidad del tema, existe el proyecto Luisa, que es un proyecto que vincula a la Facultad de Información y Comunicación con la Facultad de Ingeniería y con Madres y Familiares para tratar de procesar parte de los archivos Berruti, en donde, por ejemplo, se divide una imagen de una carilla en miles de cuadraditos, porque hay cosas muy borrosas. Hay gente que escribía con máquina de escribir con mucha tinta y alguna con muy poca, y entonces tratar de entrenar, y acá tal vez Mariana me ayude, pero tratar de entrenar a máquinas, a computadoras, para que lean esos archivos, pero para eso se recurrió a la participación de miles. Es una página web que uno puede entrar, le aparecen los cuadraditos, uno tiene que transcribir y aparece el contexto incluso para poder darse cuenta. O sea, esto es de una complejidad enorme, y si se aprobara este proyecto de ley, la pregunta sería, bueno, asumo que vienen partidas en la rendición de cuentas para asumir este trabajo. Deciré. Bueno, a ver, tema delicado, por supuesto, se lo sabrá, y no significa, me parece, que no sé por qué se traduce en que por ser un tema delicado y que necesita determinados cuidados al momento de implementarse, no se puede llevar adelante. O sea, me parece que ahí hay una falsa dicotomía. En realidad, creo que es necesario, sí, como para ir organizando, para ir teniendo un lugar, un espacio ordenado que pueda permitir el día de mañana, futuramente, poder encontrar la información de manera mucho más organizada. Eso genera una transparencia. Estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro que van en ese sentido. Ahora, una cosa no quita la otra. Yo tengo entendido, por ejemplo, por lo que estuve leyendo, que esto quedaría en gran parte regulado o por lo menos direccionado por el Instituto de Derechos Humanos, lo cual me parece muy lógico. Creo que por ahí va un poco de garantías de cuál va a ser el enfoque y la perspectiva que se va a tener para hacer esta implementación, para hacer eventual recopilación. A ver, después ir buscando los recursos, ir viendo qué datos se puede efectivamente publicar o no, también se va a tener en cuenta en base a la Ley de Protección de Datos, ¿no? Digo, me parece que ese es un marco jurídico que tiene que estar dentro de esta mirada y que es muy importante y no es nada menor. Y eventualmente, si se cometieran algún error, estoy pensándolo en determinadas situaciones, se puede pedir a la justicia que se remueva ese dato, como muchas veces pasa en cualquier otras cosas, que no significa que por eso no tenga determinada importancia esto o más importancia de lo cotidiano, pero digo, hay formas de implementarlo y hay maneras de hacerlo que me parece que no nos puede llevar a pensar de que, bueno, como es muy difícil, no se puede lograr hacer. Entonces yo soy favorable, mi opinión es favorable a que esto se empiece a organizar de determinada forma, y que también eso ayuda al sistema político a tener muy claro que todos vayamos y recurramos a un mismo lugar, o sea, que lo tengamos como un espacio en donde todos sabemos que es como lo oficial o lo que podemos saber que es certero, digamos, por decirlo de alguna manera. Nicolás, desde la audiencia, pregunta, ¿pueden dar algún ejemplo del tipo de información delicada? Me cuesta entender el problema, agrega. Bueno, en los archivos que se conocieron, ¿se acuerdan que hubo una comisión investigadora del Parlamento? Porque además había información sobre espionaje en democracia. Ahí hay todo tipo de información, desde seguimientos, desde información personal de víctimas, sobre sus familias. Pero además, y esto no lo sé, pero podría haber, por ejemplo, información sobre interrogatorios. Y entonces, sobre interrogatorio, estoy diciendo, es un eufemismo para decir en el marco de las torturas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es, por ejemplo, abrir un escenario en donde a alguien se le ocurriera juzgar con ojos de hoy a alguien que en el marco de las torturas se quebró y dijo alguna información. Entonces, y que para mí siguen siendo ese tipo de personas héroes a los que homenajear todos los días. Pero entonces, es delicado. Si no se hace, que se haga, pero con trabajo previo, claro.
¿Por qué es ese gesto de Ciré? No, porque me llamó la atención algo que dice Martín de juzgar algo que pasó en el pasado, pero no hacemos eso con toda la historia. O sea, digo, no, o sea, no lo planteo en una irónico, sino más bien de me puse a pensar, cuando nosotros leemos cuestiones de pasado reciente o pasado, lo que sea, siempre tendemos a Sí, pero juzgar. el tema es justamente el contexto en el que se da todo esto. Cuando tú estás hablando de juzgar el pasado reciente, estamos hablando de repente en un contexto de personas que estaban actuando bajo determinadas condiciones. Acá estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de qué es lo que le pasó a personas que hoy están en la sociedad insertas, con las cuales tenemos que convivir, y que de alguna manera se va a hacer público lo que les pasó a ellos, ¿no? O cuidando incluso lo que tiene que ver con la ley de protección de datos personales que tú mencionabas, entiendo que tal vez no sea ni siquiera suficiente, porque estamos hablando de que se va a hacer público las vivencias que tienen que ver con determinados hechos de violencia que somos a veces incapaces de imaginar, justamente por eso lo de la lesa humanidad. En este contexto, bueno, ya que sigo de largo, me parece que bueno, que si bien hay como un afán de parte del gobierno de aportar a la transparencia y el mensaje viene eso, entiendo que justamente lo que decía Martín, o sea, tiene que haber una política detrás, tiene que haber un grupo, multidisciplinario y profesional trabajando como lo hay, ¿no? O sea, hay personas que se dedican justamente a procesar lo que tiene que ver con archivos históricos, lo que tiene que ver también con el tipo de información y de qué manera se va a exponer, pero sobre todo creo que acá, más allá de este afán de ir por la transparencia, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Digo, ¿en qué aporta esto a lo que es la causa de subsanar los dolores que vienen de la dictadura, de las violaciones de los derechos humanos? ¿En qué aporta en realidad a las preguntas que hacen los colectivos de familiares y madres de detenidos desaparecidos en el dónde están y en el qué pasó? Entonces, creo que no hay que perder el contexto y no hay que hacer las cosas por la galería, ¿no? Sino justamente con un vector político, ¿no? Y con un mensaje profundo. Agustín, faltabas tú. ¿En qué aporta? La transparencia aporta. A ver, es verdad, es difícil, sin duda es difícil. Yo no digo que esto es fácil, que acá hay que abrir todo, y por eso, como empezó Martín diciendo, el propio proyecto de ley prevé cómo se va a manejar información delicada. Claramente hay cosas complicadas. Yo me quedo con un tuit de ayer que leí de Pablo Cayota, que me pareció, pero que da en el clavo como pocas veces. Dice, con la protección que la ley ya otorga a determinados tipos de datos, creo que es bueno liberar el acceso de todos los archivos de la dictadura. La transparencia podrá ser complicada, pero siempre será mejor que el manejo aristocrático de la información. ¿Está perfecto los especialistas? ¿Está perfecto los expertos? ¿Están perfectos los que trabajan en recomponer? Buenísimo. Ahora, no es para una élite esto. Yo sé que esto es difícil, obviamente esto es difícil, y todos tenemos personas familiares que estuvieron presos, conocidos con hijos y nietos desaparecidos. En Uruguay creo que a casi todos nos toca de cerca el tema, o por lo menos a muchos. Ahora, es un proyecto que yo creo que es muy positivo y que creo que pone el eje que nos une a todos. El otro día, cuando en los telegramas hicimos toda referencia al 20 de mayo, yo hice referencia a mí cuál es la clave del 20 de mayo, por qué el 20 de mayo es tan potente y tan potente. Creo que es porque hay una cosa en la que todos deberíamos, y creo que la gran mayoría estamos unidos, es en el tema de la verdad. No estamos todos unidos en cómo juzgamos, en qué juzgar, que los referentes. Ahora, en la verdad, en la necesidad de saber, de entender, de conocer, de poner la verdad, ahí deberíamos estar todos juntos. Y creo que este proyecto es un avance bien importante de esto. Una mención que ayer repasando notas encontré que me parece bien importante. Han habido denuncias de manipulación del archivo de Berruti. De que el archivo Berruti. El archivo, claro, que se conoció, al que se accedió cuando era ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti. Exactamente. En marzo del 2018, Samuel Blixen en Brecha hizo una denuncia de que el archivo Berruti había sido manipulado. Yo no sé si esto es así, está comprobado. Ahora, no hace falta ni que... ¿Qué es lo que busca este proyecto? Bueno, salir de este tipo de lugares. Obviamente, esto no tiene que ser la palabra aristocracia, con mucho respeto a los especialistas del tema, que han hecho grandes aportes, me parece pertinente. No, esto tiene que ser lo más permeable posible a todos. Y un dato que me parece relevante también, en los últimos 3 años hubo 320 pedidos de informes sobre este tema que se dieron todos. En los 11 años anteriores, decía el ministro García, hubieron 180. O sea, cada vez hay más información que se está dando de este tema, y es una buena noticia. Creo que esto es un desafío, dará trabajo, pero sin duda es una buena noticia. Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que hay que liberar la mayor cantidad de información, y creo además que información disponible para público en general, para aficionados de la historia, para estudiantes, para docentes, para investigadores, que propongan abordajes novedosos de esos que algún experto o experta nunca se imaginó. A mí eso me parece que está perfecto, perfecto. Lo que a mí me genera dudas es, y que lo veremos en la rendición de cuentas, es si este proyecto se acompaña con recursos para trabajar bien esa información. Para eliminar información, no. Estoy hablando de recursos en donde, por ejemplo, uno pueda, porque si uno libera millones de imágenes con documentos, y la verdad que está aportando poco. Si uno libera, luego de proteger datos personales, luego de trabajar para identificar información que puede ser carne podrida, etcétera, si uno libera los archivos y además los tiene de alguna manera procesados y digitalizados en donde uno pueda cruzar y pueda buscar por represor, porque además, claro, los archivos tienen nombre completo y apellido de las víctimas, de los agentes tienen seudónimos, tienen iniciales, es decir, entonces yo lo que creo es que por supuesto que hay que avanzar en un acceso amplio a toda la verdad. A la verdad que le puede quedar incómodo a alguno, a toda la verdad. Pero creo que si realmente se quiere avanzar, mi opinión personal, esto lo discutimos una vez, me acuerdo por Zoom en pandemia en 2020, una integración que estaba Ramela, Valenti, es decir, otro dólar. Pero yo creo que este ministerio está haciendo determinadas cosas en una suerte de competencia para ver si demuestra que aportó más información. La verdad, ojalá que este periodo termine y nosotros hablemos de un archivo García. Pero hoy no lo hablamos. Y los archivos aquellos que se liberaron en el 2020, cuando nosotros lo discutimos en la tertulia, no aportaron mayor información. He visto en estos días gente ensuciar en Susana Berruti. Se llaman archivos Berruti porque los incautó la ministra Susana Berruti. Y agrego una cosa más, y perdonen la extensión. Hay mucha más información que el ministerio tiene que reunir. Familiares, por ejemplo, le estuvo diciendo en la región 1 del Ejército hay información que es necesaria. Entonces, está bien, si el proyecto de ley se acompaña de recursos, de equipos técnicos que trabajen la información para ponerla toda disponible para la ciudadanía, y si además el ministerio se ocupa de seguir reuniendo información, yo estoy de acuerdo. Y creo que no hay nadie que esté en desacuerdo, porque de hecho las expresiones del presidente del Frente Amplio es, bueno, tengamos cuidado con cómo se difunde y con la información que hay ahí. A ver, ¿qué dice el proyecto? Porque se ha aludido a él más de una vez, incluso a propósito de salvaguardas que incluye o no incluye. Lo repaso rápido porque no es largo, ¿no? En el artículo primero se crea, como dije, en el Archivo General de la Nación, una sección dedicada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. El acceso al contenido de la sección que se crea será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008, la Ley de Protección de Datos Personales. Eso se aclara en el artículo 2. Y en el tercero se establece que los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, en conjunto con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, AGESIC, instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos no definidos como reservados, al amparo de lo que se dispone en el artículo 2 de la presente ley. Al final, bueno, el texto incluye que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley una vez aprobada, estableciendo un cronograma de acciones a llevar adelante, así como la fuente de financiación para el cumplimiento de lo dispuesto en la norma. ¿La abogada quiere agregar algo a esta lectura? No. Es bastante, es bastante general. Yo me imagino que de aprobarse va a haber alguna reglamentación para la instrumentación, porque obviamente tiene que ser mucho más detallada y se tiene que conocer a ver quién va a tener la competencia de manejar después la información, de digitalizarla, de revisarla, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo veo es que es un gran paso, como digo, es un paso que me parece necesario dar, porque también va a terminar siendo de alguna manera, en esto estoy convencida, de un lugar en donde todos vamos a poder recurrir y va a quedar unificado. La unificación muchas veces de el material hace que se genere de alguna manera en la población como un lugar de referencia, un lugar oficial en donde se puede ir a recurrir cuando se tienen dudas o lo que sea, y yo creo que eso
puede llegar a tener ese efecto, y a mí me parece bastante productivo y provechoso. Sobre todo el generar un orden, ¿no? O sea, que se pueda... a ver, porque la información de por sí ya es accesible en el sentido que no se niega. O sea, si se piden los pedidos de informe que bien mencionó Agustín, se hacen y la información se da. Entonces, no es que es una información que, bueno, hoy se le va a sacar un velo a nivel de restricción. No va por ahí, porque ahí capaz que se podría decir, bueno, ¿por qué pasa de ser restringida a no restringida? Y se armaría otro debate. Yo creo que acá es más que nada que va al orden, a generar un orden, a generar una organización en la información. Entonces, eso yo siempre lo voy a ver productivo en la medida que va a permitir tener como un archivo común. Entiendo los reparos, entiendo las preocupaciones, pero insisto, por preocupaciones no podemos dejar de llevarlo adelante. Creo que eso es lo mejor, y creo que lo que diría que es más importante en esto, y con esto me quedo, Emiliano, es que se haga en un entorno de respeto. O sea, el respeto que el tema merece. Eso es lo que me parece importante. De las autoridades, de la gente que trabaje, de todo el mundo. Tiene que ser un entorno de sumo respeto y entendiendo la magnitud de lo que esto significa para la sociedad. Creo que poniéndose esa camiseta, me parece que puede haber un buen camino. Más mensajes. Jorge, con su aporte vía WhatsApp, va a la polémica política esa que yo citaba al principio. Dice, creo que hay desproporción entre la observación que realizó Fernando Pereira y el retruque del ministro García. Uno habla de la discreción en el uso de los datos personales y el otro esgrime censura. Es algo desproporcionado, señala. ¿Agustín? No necesariamente tenés que comentar este mensaje. Digo, ¿por dónde ibas? Yo creo que yo lo que a mí me llamó la atención, yo también cuando la expresión de Fernando Pereira, es que cuando vas al proyecto de ley, el artículo 2 hace referencia a esto. Es como, no sé si no lo leyó cuando hice la referencia a Fernando Pereira, porque ni siquiera dijo más allá de lo que o algún matiz a lo que dice. Había un artículo expresamente previsto para lo que hablaba Fernando Pereira, y dice, bueno, no queda claro si lo había leído. A ver, a propósito de lo que se manejaba recién como riesgos justamente en la información, otro oyente, Juan, cuenta esta historia que maneja directamente. Dice, trabajaba yo en el Forte de Macale, el dueño había contratado de sereno a un tupa recién salido de la cárcel. Un día él me confesó que lo torturaban con electricidad en una cama de metal mojada. Llorando me dijo que cantó lo que sabía porque no aguantaba más. Físicamente, en aquel momento, cuando yo hablé con él, estaba reventado. Moralmente la luchaba entre sus demonios, que no todos eran propios. Creo que sí, nos vamos a mirar más de cerca y con más apertura cosas muy duras de nuestro pasado reciente, que yo creo que mejor que ten, y me gustó la referencia a Martín. Creo que siempre a mí cuando fue la ley de información pública, también había miedo, qué iba a pasar, pero cualquiera va a poder pedir y qué va a hacer con esto. Siempre que algo que se manejó en un grupo chico se abre, siempre hay un temor inicial, porque las cosas necesariamente van a cambiar y necesariamente van a tomar otras dinámicas. Probablemente después de un inicio donde capaz que mucha esta información, la gente entra, busca, las personas que les puede interesar esto van, buscan, sacan, publican. Esto va a ir a un nivel más normal, y lo que va a pasar es que va a quedar disponible para que tenga usos e intereses inesperados. Y muchos de ellos, creo que la enorme mayoría, sin duda, positivos. Creo que sí puede aparecer información que sea incómoda para algunos. Creo que hay que tener estos recaudos, sí, sin duda, pero creo que es un paso más que probablemente esto hace que vamos dando en una cosa que empezó. Yo creo que con la Comisión para la Paz de Jorge Valle, creo que ahí empezó Uruguay a caminar con decisión política, a avanzar en conocer más verdad. Sin duda los gobiernos de Frente Amplio se avanzó muchísimo en estos temas, y creo que este gobierno está actuando muy bien en ese sentido, sobre todo lo que es brindar información. Cuando aparecieron los documentos que aparecieron en un destacamento militar, con el tema de las cosas que han pasado con el Tribunal de Honor de Gabazo, una cantidad de cosas. Creo que el ministerio y el ministro han actuado correctamente, y bueno, de vuelta, para mí en la verdad, en el compromiso de todos con la verdad, creo que es donde todos nos tenemos que unir, más allá de las diferencias que tengamos en otras cosas. Bueno, un poco como para
ir cerrando con este tema, que creo que, o sea, yo lo hablaba con Martín, es un tema que me parece que es sumamente delicado. Creo que hay heridas justamente del pasado reciente que están muy abiertas. Creo que de alguna manera se están haciendo esfuerzos por parte de toda la sociedad para sanar estos dolores. Entiendo que hay que atender al cómo. Entiendo que acá, más allá de la transparencia, que es lo que todos queremos, que es lo que queremos justamente que llegue a la población, todo lo que tiene que ver con la información y justamente construir un relato acorde a la verdad, tenemos que justamente cuidar a las víctimas. Yo retomo un poco lo de Pereira, que de alguna manera dicen que es desproporcionado, pero entiendo que justamente lo que está haciendo es cuidar a las personas que de alguna manera, a mí me surge el lado más que lo político, más lo humano, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para justamente cuidar a estas personas que hoy ni siquiera han tenido reparos, o sea, en tanto a justicia, y que de alguna manera ahora estamos de alguna manera planteando el hecho de que todo lo que ha sido su historia de vida y una historia como la que tú contabas, Emiliano, pasan a ser parte, digamos, de una fuente de información pública, ¿no? Y bueno, nada, eso. Bueno, hay cantidad de mensajes, diría que con posiciones muy diferentes, agrego este otro. Un celular terminado en 038, dice, en lugar de estar conformes y celebrar la decisión de la liberación de los archivos al conocimiento público, el Frente Amplio parece estar enojado y los peros parecen más excusas para seguir ocultando cosas que asuntos fundamentados. Sí, de ninguna manera. Yo particularmente lo celebro, pero digo que para liberar bien y para liberar de verdad se necesitan recursos y un trabajo que asegure, por ejemplo, el cumplimiento de ese artículo. Es decir, si esa ley se aprueba, vamos a estar muy lejos en términos de cantidad de trabajo de que efectivamente esto se libere. Creo también que el Ministerio de Defensa tiene tareas pendientes. Hay mucha información desperdigada por ahí, por lo menos de la que se sabe. Y yo hablo sobre todo, en realidad, cuando digo tareas pendientes, es la que no se sabe dónde está, pero hay en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Inteligencia, en el Ministerio del Interior. Es decir, está dispersa por ahí. Yo me anoté una cita de una columna de opinión de Vania Marcarián del 25 de abril de 2017 que me parece que es interesante para pensar sobre los archivos. Dice, los archivos no contienen, entre comillas, la verdad, sino una forma de esta, la de las condiciones de producción de cada documento y la de su consignación como materiales de archivo. Es decir, luego de que eso esté bien liberado, hay toda otra discusión sobre qué nos dice eso, si es una foto de la realidad de aquel momento, si es una interpretación, si es una mentira, si es un invento, etcétera, etcétera. Yo quería agregar, porque justo estaba haciendo esa reflexión, voy a admitir que lo que dijo Martín sobre el juzgar el pasado me quedó resonando en toda la tertulia, porque me parece súper interesante lo que puede conllevar esto luego, lo educativo, o sea, creo que es importante hacer como planificaciones integrales de cómo abordar este tema, porque tal cual, la cita, lo que me decía me parece muy razonable, es, bueno, después, ¿cómo miramos esos archivos? ¿Qué interpretación le damos? ¿Cómo la bajamos a la realidad? Y también cómo empezamos a educarlo dentro de las nuevas generaciones, ¿no? Porque me imagino eventualmente que podría llegar a ser, cuando ya esté todo organizado, cuando ya sea un lugar de verdad de referencia y hay un consenso político en entenderlo como un lugar de referencia, que no es menor, porque tiene que haber ese consenso que decía Mariana, de, bueno, encontrar un relato o encontrar, yo diría, como un consenso en determinadas líneas, y después se me ocurre que se puede llegar a empezar a bajar a nivel educativo, a nivel liceal. Bueno, vemos un día, vamos al archivo o analizamos una parte del archivo y empezamos a texturizarlo en la sociedad, a incorporarlo de otra manera. Entonces, por eso yo también lo veo como un paso más para la sanación. Creo que puede ser difícil, creo que puede ser muy progresivo, o sea, que se va a agotar, sí, tal cual, paulatino, pero creo que es un paso de sanación, sí. Sí, bueno, a ver, yo justamente iba a aportar a eso, ¿no? Al cómo, otra vez, ¿no? De qué manera es que se va a reglamentar esto. Creo que ahí va a estar como un poco el pie, el quid de la cuestión con el asunto, y creo que ahí es donde justamente también tiene que haber transparencia. O sea, no llevar a las patadas este proyecto de ley y también todo lo que tiene que ver con la reglamentación, sino justamente, ya que estamos hablando de transparencia, transparentar cómo van a ser estos procesos antes de que después se tengan que salir a subsanar
posibles hechos que justamente agraven la situación o que agraven las grietas que ya existen en este sentido. Ya continuamos, ya vamos a otro tema de la agenda nacional de estos días en la tertulia.